cuál es que empieza usted? Sí, mejor. Por la izquierda, ¿verdad? Si necesito podemos buscar. Alguien dijo que empecemos por la izquierda. Eso fue, que empecemos por la izquierda. Vamos a ver primero. Aquí hay un acuerdo impuesto, que empecemos por la izquierda. Y me acomoda muy bien. Sí, hacia la izquierda está el corazón. ¿Verdad que sí? Generalmente se empieza en la izquierda. Pues y entonces, termina en la derecha. Ah, ¿cómo es? Empiezan siendo de izquierda y terminan siendo de derecha. Buen apunte. Sí. Sí. Buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Romero, vengo de Puerto Rico. Quiero, antes que todo, agradecer la invitación y la oportunidad de estar compartiendo con ustedes estos amigos y amigas, compañeros escritores. Un placer estar con ustedes y escuchando pues los momentos en que he tenido la oportunidad de compartir, de escucharles de anoche cuando llegamos aquí. Vengo a hablarles, a presentarles un libro que se llama El café de la costumbre, un poemario que es más bien un grito existencial y que recoge mi mirada sobre diversos aspectos de mi país. O sea que es un libro de contenido contestatario, poesía contestataria, comprometida, de análisis social, o por lo menos de señalamiento social. Vengo de un pueblo, de un país en proyecto, un país que lo único permanente es ese deseo de encontrarse consigo mismo. Un país donde cuando salimos en algún lugar, algunos piensan que no somos latinoamericanos, que hablamos por nuestra relación con los Estados Unidos, hablamos inglés. Sin embargo, curiosamente, el 85 o el 90% del país no habla inglés. Y hay una aspiración a la anexión con los Estados Unidos. Y otra curiosidad, que los que sostienen esa ideología son menos que hablan inglés. Y yo podríamos decir que, sin embargo, los que no aspiramos a esa anexión, en su mayoría hablamos más inglés. O sea, podemos comunicarnos en inglés de cierta manera, no con la fluidez, pero sí podemos comunicarnos en inglés. Y con todo la carga que puede tener el acento nuestro. Y aquí un poco pues puedo citar a Camilo José Cela, que decía que hablar la lengua extranjera era un deber patriótico, hablar la lengua extranjera patrióticamente mal. Así que eso yo lo tomo con mucha certeza. Así que mi libro nace precisamente por esas miradas que le doy al entorno de un país en quiebra, de un país intervenido por dos de los imperios más grandes. Y aunque yo no vengo aquí a hablar de política,
vengo a hablar hablo como un artista comprometido, que aunque escribo también el verso romántico, tengo una responsabilidad, como decía, creo que era García Lorca, que el poeta es el cronista de su época, es cronista de su época. Así que si yo vivo en ese entorno de mi país, pues entonces yo tengo que reflejar en lo que escribo lo que es mi país, Así que este libro, El café de la costumbre, es un juego que hago con la construcción del nombre, obviamente simbólico, y me remonto a mi niñez, donde acostumbraba todos los veranos de mi niñez a ir a Vieques, donde una isla al este de Puerto Rico, que me imagino que muchos recordarán. Era un lugar donde se ensayaban la Marina de los Estados Unidos, pues ensayaba bombardeos allí. Pero allí nació mi papá, así que mi abuela me recibía todos los veranos. Y recuerdo en la mañana, mi abuela se levantaba a las 5 de la mañana a rezar, y yo escuchaba sus chancletas, sus sandalias arrastrarse por el piso, y eso me despertaba. De repente ese murmullo, estaba rezando, y eso me dormía. Poco después, el olor a café. Y luego de haber rezado, lo otro que yo escuchaba era ese trago, ese buche, como decimos allá. Y ella decía, la sangre de Cristo. Así que el café toma en mi vida un sitial muy importante, porque consagra muchas cosas en mi recuerdo, y sobre todo unas vivencias que van de la mano a ese olor. Mi abuela tenía la costumbre de tomar su café a las 6 de la mañana, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde, y se iba a dormir. Entonces, yo me cuestionaba, ya de adulto me cuestionaba, que hay una costumbre de tomarnos el café, pero también nos tomamos el café de la costumbre, que nos lo sazonaron y nos los hacen tomar a la sazón del otro. Entonces nos quedamos en esa comodidad, sin cuestionar, tomando ese mismo café todos los días, a las 3, a las 6, a las 9, a las 12, a las 3, a las 6. Tomamos el mismo café sin cuestionar por qué lo tomamos. Y dice así, el café de la costumbre. Este café de la costumbre, abandonado en la mano, con su olor a molienda de brisas ajenas, me sonríe pálido de incertidumbres, siempre puntual, preciso. Con su bozal de anestesia va sedando los sentires. Nada estorba. Su torbellino derrama la molienda por los espíritus despoblados de fuerza, y hay un gusto por las botas, las migajas, por las suelas de las botas, las migajas, la mano dura, las migajas y el agradecimiento. Y la agresión huele a siglos de recién colado en el patio de los dueños. Y el sorbo de las 6, el de las 9, y el de las 12 y el de las 3,
y el sorbo de las 6 tiene sabor lejano a nada. Eso que somos, que nos dejan ser. Mientras el barista malabarista sigue diseñando la enajenación, y hay una lentitud que nos traga desde afuera, una fatiga perdida en la taza, los ojos, la boca, el olfato, y seguimos degustándolo en la costumbre de un café más que centenario. A partir de ahí, pues, se va entendiendo, ¿verdad?, un poco la razón por la cual escribo este libro, que también hace mención a unos trabajos que ya no se dan en nuestro país, como el caminero. El caminero, el que mantenía los caminos limpios. Gracias. Una breve radiografía de mi país, desde el punto de vista de un poeta que trata de abrirse espacio dentro de una sociedad donde la bondad, la solidaridad parecen ser cosas del pasado.